Bueno, pues estaba diciendo esto, que siempre es un placer que se publique un libro. En fin, la situación pues es la que es, ¿no? Y no vamos a entrar en ella. Por supuesto, pues lo es más todavía si la persona y el autor pues es alguien al que estimas, ¿no? Y yo a Benjamín le estimo, le conozco desde hace muy poco, pero nos conocimos en Gijón en el congreso que hubo de la asociación, de la antes llamada, ¿no?, Asociación de Escritores Noveles, ahora Miguel de Cervantes, un foro realmente muy valioso y que recomiendo que se siga, ¿no?, aquellos que estéis interesados en los temas literarios, porque francamente es tremendamente vibrante. Bueno, yo encontré, pues no sé, ese grupo, ¿no?, de mujeres y hombres absolutamente entregados a la tarea literaria. En fin, que de la mañana a la noche, ¿no?, se respiraba absolutamente. Fueron 3 días y bueno, pasión, entusiasmo, no sé, compromiso, estaba en el aire todo el tiempo, ¿no?, incansables. Y el que más, aquí Benjamín, que estaba realmente atento a todos los frentes, o sea, que no se perdía una. Y es verdad que, bueno, pues que tuvimos una buena conexión. Tuve la enorme fortuna de que el coloquio en el que yo tenía programado, para el que me habían invitado, pues fue con él. Él vino muy preparado, muy leído desde hacía tiempo, ¿no?, con muchas citas, y eso no es frecuente, y lo digo porque tengo mucha experiencia de entrevistas y de coloquios y de mesas redondas, etcétera, y no es frecuente. Así que cuando te toca, pues es francamente muy de agradecer, y el hecho, bueno, de que me propusieras presentar el libro, pues obviamente me resultó pues muy halagador. También te lo agradezco muchísimo a ti y a Cristian Velasco, obviamente al editor, ¿no? Yo acepto muy pocas presentaciones de libros, porque bueno, me ofrecen muchas, pero por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero además, pues normalmente las que acepto pues tienen que ver pues con temas periodísticos, de relaciones internacionales, de derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero evidentemente no novela, ¿no? Así no es mi campo, ¿no? Pero sin embargo, pues en este caso no lo dudé, ya digo, en absoluto, ¿no? Porque además creo que en tu ficción, y en esta novela muy especialmente, tienes unos ramalazos tremendos, ¿no?, de crónica periodística, así que también hay una razón para estar aquí, ¿no? Y es obvio que eso nos ocurre y ocurre a la mayoría de periodistas que se pasan a la literatura o compaginan la literatura, porque bueno, pues eres periodista, has trabajado en radio, en televisión, en medios de comunicación institucional, bueno, estás todavía un poco vinculado también a eso, así que no es nada raro, ¿no? Pero bueno, en el 2012, pues como seguramente la mayoría de aquí pues sabéis, decides que te quieres pasar, a ser posible, ¿no?, a la literatura. Y bueno, pues tienes ya varias novelas, o sea, porque claro, cuando, ya digo, yo le conocí hace poco, y bueno, cuando empecé a ver y miré, etcétera, pues claro, te das cuenta de que llevas no mucho tiempo, pero que sí que has trabajado muchísimo. Y sobre todo que hay una cosa muy característica y que no suele ser lo habitual, ¿no?, que hay unas temáticas muy variadas, y eso, pues francamente creo que es importante también resaltarlo, porque en una carrera larga, pues bueno, pues puede ser más frecuente, ¿no?, pero en una carrera más corta, pues no lo es tanto, ¿no? Está claro que tienes, ya digo, varias novelas, y bueno, pues esta es la que tenemos hoy en las manos, es la última. Yo no quiero gastar tiempo en lo de los currículums y todo eso, porque todo el mundo lo sabe, lo podéis buscar y no vamos a perder tiempo en eso. Y luego, sobre todo, porque creo que de lo que todos queremos hablar aquí es de ti como autor y del libro, y entonces me parece que quien mejor puede hablar de ti y del libro eres tú, ¿no? O sea, no yo. Así que si te parece, pues bueno, nada, nos dices ahora cómo estás, cómo te sientes, saludas y arrancamos la conversación, así que cuando quieras. Claro que sí. Bueno, estoy encantado de hacer esta presentación de mi última novela, de que sea Rosa María quien la hace. Nos conocimos, como ha explicado, en diciembre en Gijón, y debo decir que, o sea, yo le envié un email, no sé, hace un par de semanas,
Sí, tres igual, no sí, sé, puede ser. sí, porque acababa de llegar, no, hacía poco que había llegado a O sea, presento mi novela el día 31 de mayo en Barcelona. Me encantaría que fueras tú. Y yo sabía que estaba viajando porque creo que ya antes estaba... Sí, estaba ya fuera, sí, fue a primeros de mayo, ¿sabes? Y me contesta, vuelvo el día 29, es decir, anteayer, y estaré encantada de hacerle eso, pero por favor envíame la novela por para que la lea, ¿no? Es decir, que se ha leído mi novela viajando en coche. ¿En coche? Sí, en coche, no todo el tiempo. Por Arabia Saudí. 6.000 kilómetros, así que... En el móvil o en la tablet. Así que, bueno, me parece que eso tiene un mérito tremendo, ¿no? ¿Has dormido durante el viaje? Sí, he dormido porque en esos lugares lo que ocurre es que te levantas muy temprano y te acuestas, o sea, terminas el circuito relativamente temprano, ¿no? Lo que ocurre es que es lo que te decía, pero no es la mejor manera de disfrutar de un libro, porque llegas cansada, o sea, ya digo, hemos hecho 6.000 kilómetros, o sea, que no siempre fáciles. Y bueno, eso, pero que que me ha encantado y que muy bien. Así que estoy súper feliz de que estemos aquí con ella hablando de Días de arañas, buitres y ovejas, que muchos de vosotros ya, no sé, o la estáis leyendo, la habéis leído, o bueno, ya sabíais que existía. Y estoy especialmente contento porque aunque como tú bien has explicado, ya he escrito varias novelas, hace 10 años que emprendí este camino, que bueno, al principio piensas, ostras, voy a escribir un libro y lo voy a petar. Y bueno, enseguida te das cuenta que eso es imposible, o bueno, muy difícil, y entonces pierdes la tontería un poco, esa de decir, escribo para vender muchos libros, ¿no? Sino escribo para explicar cosas que me importan, cosas que creo que debo explicar, para plantearte retos, ¿no? de superarte de una novela a otra, de intentar hacerlo mejor cada vez. Y lo que marca la diferencia de esta novela respecto a las anteriores es, además de que está mucho más trabajada, me ha requerido mucho más tiempo de escritura, es que es la primera vez que publico con una editorial. Yo con la primera novela, con El viaje de Pau, como sabéis muchos de los que estáis aquí, intenté publicar con una editorial, no conocía nada del mundo editorial, y bueno, hice pues supongo que lo que hacen la mayoría de autores noveles, escriben una novela, le envían a tropecientas editoriales y empiezan a recibir cartas de rechazo o directamente nada. O, otra cosa que ocurre, reciben propuestas deshonestas o poco honestas, ¿no? Si pagas tantos euros, te publicamos la novela, ¿no? Entonces, eso es lo que me llevó a decir, ¿para qué le voy a pagar yo a una supuesta editorial? Si tengo que pagar, me lo publico yo mismo, ¿no? Y entonces ahí emprendí el camino de la autopublicación, que me permitió aprender muchas cosas, pero que es agotador. Luego vamos a ir a eso, porque efectivamente creo que es importante que se comente, ¿no? Pero me gustaría empezar por el principio. ¿Vale? Y me gustaría que nos contaras un poco cómo era el Benjamín de niño y de adolescente, ¿no? Es decir, ya andabas por ahí preguntando, curioseando, escribiendo, ¿qué hacías? Pues sí, la verdad es que siempre he sido bastante curioso. Y siempre me ha gustado escribir. Me acuerdo cuando en el cole, en EGB, nos mandaban la típica, escribir una redacción sobre... Bueno, nosotros nos mandaban muchas redacciones ¿no? Escribíamos cuentos, ¿no? Y a mí me encantaba crear historias muy locas, yo las leía en clase y yo, infladito, ¿no? Y leía una historia. Y bueno, siempre me ha gustado escribir y sí, siempre he tenido muchísima curiosidad. Es que está con la garganta un poco también. Es que me estoy acordando. Bueno, es una cosa graciosa, pero me emociono porque es la infancia, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que pretendo, o sea, que te... O sea, yo me ponía a desmontar pues,
Lo va a tener que contar tu madre. No, yo qué sé, me acuerdo que me ponía a desmontar la máquina de escribir y luego no. Y luego no lo sabías montar otra vez, claro, obviamente, ¿no? Bueno, esa es una entrada... Se pillaban los cables. Eso es una entrada de contacto con la literatura particular, ¿no? Pero bueno... Sí, la máquina de escribir, pues aquella de teclas, ¿no? Con la cinta. Sí, sí, claro, ya. Pues, sí, pues ahí escribía mis historias también. Sí. Pero tú te veías así como de mayor, como escritor, etcétera, o era, pues bueno, te gustaba, punto, y ya está. Porque luego, claro, decides hacer periodismo, con lo cual sí que sigues en una línea. Sí, a mí ya te digo, siempre me ha gustado escribir. No creo, yo no recuerdo plantearme ser un escritor. O sea, yo recuerdo que me gustaba mucho escribir, pero realmente escribir una novela me lo empecé a plantear, pues no sé, ya pasada, no sé, con 20 y pocos años, pero era como algo muy difícil, entonces empezaba muchas historias y las dejaba, pues eso, escribir 10, 15, 20 páginas y se quedaban ahí abandonadas y luego... No y en el colegio, por ejemplo, o bueno, pues digamos los docentes que tenías alrededor, ¿sabían que te gustaba eso y te apoyaron o tal o no? O no? Porque claro, ahí también es muy importante eso. O sea, es decir, tuve muy buenos profes, muy motivadores y bueno, tuve la suerte de... Porque eso es clave, no, eso es absolutamente clave, ¿no? Pero bueno, o sea... Tuve la suerte de ir a una escuela muy chula. Eso es importante. Antes has empezado, y ahí quería ir también, ¿no? Que bueno, tú ya en un determinado momento pues ya dices, bueno, escribo. Y ya nos has empezado a contar esas dificultades de los comienzos, ¿no? Sí. Es importante lo del apoyo en la escuela, por eso te decía, sí. Porque bueno, en la familia, sin ninguna duda, ¿no? Porque se truncan, ¿no? O sea, muchísimas carreras que podían ser importantes precisamente por no tener ese apoyo, ¿no? Pero luego es evidente que tienes que salir a la calle, a que bueno, pues eso, a que alguien te publique o cómo asomas, ¿no? Lo mencionas, si no me equivoco, en ese trabajo, en ese libro que haces con coautoría, ¿no? con Toni Cifuentes, ¿no? Sí. Y que lo mencionas, ¿no? En cartas a un escritor, y creo he sacado ahí una parte que dices eso, bueno, pues muchos que escriben, muchos libros que se escriben sobre cómo escribir, ¿no? Y bueno, pues que en fin, pocos cuentan lo complicado que es una vez has escrito, a ver qué haces con esos escritos, ¿no? Y que te pierdes, dices concretamente, ¿no? Lo que uno se pierde mientras tanto, ¿no? Mientras estás tratando de colocarlo. Entonces, abunda un poquito en lo que ya has dicho antes. O sea, se lo ha preparado, Sí. O sea, quiero decir, esto fue con Toni Cifuentes, que es otro escritor de Badalona, él vive en Málaga. A través de, bueno, cuando yo empecé a escribir, me abrí un blog, La Recacha, y ahí pues una de las cosas que hacía era pues ir comentando pues mis tribulaciones como intento de escritor, ¿no? Y entonces con este chico nos escribíamos cartas que publicábamos en nuestro blog sobre nuestra experiencia mutua. Y un día dijimos, cuando ya llevamos un año o así, dijimos, ¿por qué no las juntamos y hacemos un ebook, ¿no? Un libro digital? Y la verdad es que yo creo que quedó muy interesante porque recoge ese comienzo, ¿no? Dices que no sabes, ¿no? Que lo que decía antes, no sabes cómo funciona el mundo editorial, no sabes cómo funciona realmente el mundo de la escritura, lo vas descubriendo y hay mucho vendehumo en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero particularmente en el mundo de la literatura hay mucha gente que vive que gana dinero, pretende ganar dinero de las ilusiones de los que escriben, de que no saben cómo funcionan las cosas y creen que por seguir unos consejos determinados o pues lo que sea, pues van a conseguir vender sus libros. Antes era más escéptico sobre el tema de poder aprender a escribir, pero también te vas dando cuenta, vas aprendiendo que sí que hay buenos consejos y sí que hay libros sobre escritura que son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, yo siempre menciono
mientras escribo de Stephen King, por ejemplo, me parece una maravilla, ¿no? Es un libro sobre escritura, pero es un libro muy divertido, que se lo puede leer cualquiera, aunque no pretenda escribir. Y ahí, pues eso te da como muchas claves, ¿no? No para escribir como te dice, sino para descubrir tu escritura. Es una diferencia quizás sutil, pero muy importante, ¿no? No puedes aprender a escribir como... o sea, no hay una manera de escribir bien. Lo importante es escribir lo que a ti te apetece escribir y hacerlo de la mejor manera posible, siguiendo tu propio estilo, ¿no? Intentando descubrir cuál es y puliéndolo. Y en ningún momento, o sea, te planteaste, estoy harto y lo dejo, tiro la toalla. No, porque pues, cuando acabé de escribir El viaje de Pau, fue como, ostras, soy capaz de escribir una novela. ¿Vale? Era aquello que no había conseguido, pero tampoco hasta entonces no me lo había planteado como decir, tengo que acabarla. Y durante un año me puse a escribir, y acabé la novela y dije, hostia, es que esto mola. Y ya no quiero dejar de hacerlo. Lo que sí que me he encontrado luego con el tiempo es que a veces no le puedes dedicar el tiempo o no encuentras la motivación necesaria para dedicar tiempo a escribir tanto como deberías, ¿no? Porque esto es un oficio, un hobby, bueno, que cada uno lo llame como quiera, que requiere constancia, porque ya que hay varios escritores en la sala que... No, ahora iremos a eso, ¿no? Vamos a saber cómo trabajas, ¿no? Cómo escribes. Pero hay un punto, has dicho, bueno, en este Cartas a un escritor, el subtítulo es precisamente eso, ¿no? ¿Cómo se escribe un bestseller? ¿No? Es una pregunta retórica, porque realmente, ya lo acabas de explicar, no tiene respuesta, ¿no? Es una broma, es una broma, efectivamente, pero es verdad que no tiene respuesta. Pero ahora aquí quiero introducir como un paréntesis, pero tal vez sí lo tiene con la inteligencia artificial. Va a resultar que ¿qué va a pasar ahora? O sea, porque resulta que en el taller este que hacéis, ¿no? Del atrapamientos, creo que se llama, ahí habéis planteado también esta pregunta, ¿no? El hecho de, bueno, ¿cómo se es escritor sin escribir? O sea, que lo escribe una máquina, ¿no? Pero esa máquina a lo mejor resulta que sí, que dirá cómo hay que hacer para tener un bestseller, ¿no? Es un debate... Es muy angustioso eso. Sí, es un debate que aquí, por ejemplo, con mi colega Robert, que está ahí, lo hablamos muchas veces, ¿no? Sale y él como que ostras, pero ¿cómo puede ser? O sea, yo creo que es verdad, la inteligencia artificial puede hacer cualquier cosa, puede escribir un libro, pero yo creo, o por lo menos a día de hoy, no sé lo que pasará en el futuro, no tiene la capacidad de crear una historia que emocione. O sea, yo creo que le falta ese ingrediente humano, ¿no? Que seguro que es capaz de escribir historias interesantes. Pero bueno, he hecho alguna prueba y bueno, le falta mucha cosa por pulir para que digas, bueno. O sea, y la ves como porque en fin se nos vende como una aliada, ¿no? Pero la ves en general, ella también, no soy en el tema del escribir, pero se vende, tú la ves como una aliada o al revés, ¿no? O sea, puede ser como una enemiga. Yo creo que los adelantos tecnológicos tienen su parte positiva y su parte perversa. La cuestión es si los adelantos tecnológicos, el objetivo que tienen es sustituir el ingrediente humano, obviamente es un problema y bueno, tenemos un montón de historias distópicas, de películas que nos plantean situaciones así, ¿no? Pero no me cierro a ningún... O sea, no soy enemigo de la tecnología y creo que es... Bueno, que puede ser útil, la cuestión es saber utilizarla, es saber aplicarlo y para qué lo aplicamos. Para escribir, bueno, puede servir para escribir, pues, bueno, yo trabajo en una agencia de comunicación, en Bit Content, que aquí tenemos a todos los miembros de todos mis compañeros. Bueno, pues la inteligencia artificial podría ser útil para escribir un artículo técnico sobre una cosa de maquinaria y tal. No, esa es la cuestión, ¿no? Que todo es un instrumento y como todo instrumento, pues depende de cómo se use.
si se usa bien, pues el resultado será positivo, y si se usa mal, como se está usando en muchos casos hasta ahora, pues es muy perverso, ¿no? Pero efectivamente, concretamente, ya digo, no me interesaba un poco eso, si estás, digamos, inquieto o todavía no. O todavía no. De momento no. Dentro de unos años ya te diré si ostras, me cago en la maldita inteligencia artificial, pero ¿no? De momento no. Bueno, entonces vamos ahora un poco a saber cómo trabajas, ¿no? No sé, tú garabateas cuadernos, escribes directamente en el ordenador, o sea, ¿cómo lo haces? Garabateo bastante. Tengo un montón de libretas llenas de manuscritos, o sea, estos sí que son manuscritos de mis novelas, ¿no? Me gusta mucho escribir en papel, con el boli, tachar y volver a tachar, escribir en el margen. O sea, al final son manuscritos que solo puedo entender yo, porque es aquello es ininteligible, ¿no? Pero me gusta eso. Depende del momento, me pongo a escribir directamente en el ordenador. Es decir, como te he dicho, no soy enemigo de la tecnología, pero es verdad que me gusta mantener ese aire romántico, ¿no? Que le da al tener un boli y un papel y poder ahí escribir pues, lo que te salga en ese momento, ¿no? Sí. No te iba a decir que si necesitas, por ejemplo, no sé, prefieres escribir en silencio o con música o... Suelo escribir con música, depende del tipo de historia que esté escribiendo, me pongo un tipo de música u otro, o sea, me busco ahí como la conexión entre la música y la escritura. Eso cuando estoy en casa o, bueno, pues en casa. Pero me gusta mucho escribir al aire libre. Yo te iba a preguntar eso también, si prefieres o tienes una habitación, un lugar en tu casa, o que tienes que estar ahí o no, o prefieres estar fuera. Me he ido mudando bastante en los últimos años y ahora en el último piso en el que estoy, que llevo un mes allí, por fin tengo un escritorio que digas, ostras, escritorio de escritor. Aquí apetece escribir, ¿no? Con mi librería, con mi mesa ahí puesta, con una ventana que entra luz. Ahora en primavera pues me quedo embobado mirando las golondrinas, tengo 2 nidos de golondrinas en la ventana, o sea, aquello es un buen sitio para escribir, pero me gusta mucho irme al campo o salirme a un parque y escribir pues eso, con el sonido de la naturaleza, ¿no? ¿Y tienes una rutina? Por ejemplo, ¿eres de estos que escribes 3 horas al día, por la mañana, o pues tiene que ser por la tarde o no? Eso es lo que me gustaría. Ya. Pero no, ¿sabes lo que me pasó a raíz de...? Yo he ido pensando ahora con el tiempo, el confinamiento me machacó. O sea, al contrario de lo que podría parecer, hay mucha gente y escritores que dicen, ostras, aquello fue para mí una maravilla porque podía dedicar a escribir todo el día sin que nadie me molestara. Y yo perdí las ganas de escribir y de crear, o sea, fue una... Y que al final piensas, tampoco... En una perspectiva de una vida humana tampoco fueron tantos meses, ¿no? De aquello de estar encerrado en casa. Pero yo creo que la atmósfera, ¿no? Todo lo que rodeaba aquello fue muy dañino para mi creatividad y ahí perdí la constancia. Las últimas semanas he escrito un par de cuentos que tenía en la cabeza desde hace tiempo y por fin los he podido hacer. Sí. ¿Y tienes alguna manía especial? No sé, porque hay hasta libros sobre las manías de los escritores, ¿no? Yo... Igual alguien me dice, sí, que tienes eso, que no sé qué, pero yo no creo que tenga ninguna manía para escribir, no sé. Bueno, vamos, no sé, también me gustaría, es decir, tú cuando me escribes lo tienes, digamos, todo, lo planificas primero, lo estructuras, no sé, tienes una idea, pero lo dejas a la improvisación, la idea esta de qué es lo que tienes antes, ¿no? Ya la historia y luego los personajes. En este libro, por ejemplo, para ir entrando ya también en este libro, la figura esta de Silvina Parrado, ¿no? la argentina, es un hecho muy curioso eso, ¿no? De una interferencia con la realidad absoluta que tiene que ver con la gestación del libro, ¿no? Sí, normalmente me dejo llevar bastante. O sea, suelo tener tengo una idea y a partir de esa idea empiezo a desarrollar. Sí que necesito tener los personajes, para mí es fundamental escribir con unos personajes
potentes. O sea, para mí lo que más me gusta de escribir es crear personajes. Y a partir de esos personajes, pues crear las relaciones entre ellos y el entramado de la historia, ¿no? Con esta novela, claro, es una investigación policial, una novela negra con muchas ramificaciones, muchas tramas paralelas. Claro, si quieres hacer una cosa que sea un poco sorprendente y un poco original, no podía dejarme llevar, o sea, tenía que tener algo que dijera, sí, este es el hecho que va a marcar todo lo que ocurre, cómo avanza la novela. Y ese hecho no lo tenía. O sea, yo empecé a escribir la novela con un personaje, que es el inspector Jesús García, que es un personaje que ya salía Con la vida a cuestas, y yo sabía que quería explicar su relación familiar, la relación con su mujer y con su hija, ¿no? Y sabía que tenía un asesino que tiene una manera peculiar de... Bueno, no desvelamos nada si decimos que las arañas tienen mucho que ver aquí, ¿no? Porque aparece desde el principio. Pero me faltaba ese elemento sorprendente. Y ese elemento me lo dio Silvina Patano. Si no lo vamos a contar porque, claro, entonces destripamos. No lo voy a contar pero es que es de esas cosas que dices... ¿Os habéis fijado? Pues ¿os habéis fijado en los pendientes que lleva Rosalía? ¿Os habéis fijado en mi camiseta? ¿En la camiseta? Pues no nos hemos puesto de acuerdo. Qué curioso, ¿no? Porque ha sido curiosísimo. O sea, a veces son pero bueno, te has dado cuenta, Lucía, creo que ha dicho, no me lo puedo creer. ¿Por qué? Y claro, de repente camiseta y... Pues bueno, son esas cosas absolutamente casualidades de la vida que no son casualidades. Pues esas casualidades que no son casualidades son las que te permiten que una novela en la que estabas atrancado, de golpe dices, es que aquí está la clave. Y a partir de ahí sí. O sea, bueno, eso ya lo Eso es lo que me dio, pero no podemos desvelar más porque es que... ¿Te cuesta decidir si haces la novela en primera persona o en tercera? Porque eso suele ser complicado siempre. Pues la verdad es que no sabría decirte qué es lo que me hace... O sea, lo que sí que te podría decir es que esta novela la empecé a escribir en pasado, en tercera persona en pasado, toda la historia. Sí, en pasado. Ahora no me acuerdo si era en pasado o en presente. Quiero decir, cuando llevaba 150 páginas o así escritas, me di cuenta de que no funcionaba en ese tiempo verbal. Y sí, estaba escrita en pasado y entonces la cambié todo a tercera persona, pero en presente, porque me parecía que era una historia que necesitaba esa proximidad temporal, ¿no? Esa cercanía en que tú como lector estás viviendo en tiempo real, ¿no? entre comillas, lo que ocurre, ¿no? Y vas avanzando la historia al mismo ritmo que los personajes. En mi primera novela, El viaje de Pau, la escribí en primera persona porque creía que el personaje, el protagonista, necesitaba contar su historia y necesitaba que él fuera el que la contara, y en presente, lo cual era una locura. Entonces yo cuando empecé a escribir aquella novela llevaba un rato y unas bastantes páginas, me decía, ostras, pero ¿cómo voy a hacer avanzar la historia si es primera persona en presente? Eso va a ser infernal para el lector. Y entonces pues bueno, me inventé el recurso de que cada personaje vaya contando su parte, ¿no? Pero en la primera persona, o sea, ahora me costaría escribir una historia, una novela en primera persona. Tiene que ser algo como... O sea, obviamente si encontrara esa historia, ese personaje que tiene que contar su historia, lo haría en primera persona, ¿no? Pero la tercera persona es más cómoda, para que no nos vamos a engañar. Y bueno, lo que no quiere decir que sea fácil escribir en tercera persona, ¿no? Pero sí que te permite poner un poco de distancia, ¿no? entre el autor y la acción, lo que está ocurriendo, ¿no? Una cosa que es evidentemente muy importante, como todos sabemos a la hora de escribir, es el lenguaje, ¿no? el cuidado del lenguaje en sí mismo. O sea, decir, como cuentas que eso
tú lo haces y lo cuidas, o sea, lo sé, pero también recuerdo que Vázquez Montalbán, en una ocasión, hablando con una compañera, que también estaba periodista, que estaba empezando a escribir, etc., le decía que, claro, que es esencial que los personajes hablen como hablan en la vida normal. Es decir, no todos hablamos igual. Y ese es un defecto muy habitual. Es decir, el que, bueno, cada tipo de profesión tiene además su propio lenguaje, etc., ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, digamos, la ambientación, sea la época, sea el lugar, etc. Todo eso es esencial para que realmente el relato sea creíble. O sea, es decir, que tú entres allí y no te chirríe, ¿no? Entonces, ¿tú esto cómo lo haces? Es decir, te documentas primero, te vas a la comisaría, en el caso de esta obra, ¿cómo lo haces? Fíjate que en todas mis obras anteriores, el paisaje y el sitio donde ocurre la historia es fundamental. O sea, y siempre han sido pues, el viaje de Pau al Pirineo aragonés, con la vida a cuestas en Bavia y El Bierzo, en Memorias de la Zona Andrés es un western, pues, por lo tanto te tienes que documentar pues, un montón de cómo era aquel lugar en aquella época. Escapando del recuerdo ocurre también, es un viaje desde el Pirineo hasta Granada. Y en esta voy a revelar una cosa, y es que la acción la empecé a ubicar en Madrid. Madrid, principios del siglo XXI. Pero me di cuenta de que no tenía sentido y que eso a mí me limitaba como autor, porque yo no quería explicar una historia real, ni quería explicar una historia que ocurriera en un sitio en concreto, y yo tampoco conocía bien Madrid. Entonces pensé, aquí lo importante es que esto ocurre en una gran ciudad, en España, obviamente, pero no es una España real, es un país, es una España de una realidad paralela, podría ser, ¿no? O sea, quiero decir, no era importante que ocurriera en la calle X, en el barrio tal, sino, obviamente, la atmósfera sí que tenía que transmitir que era una ciudad gris, gran ciudad, con mucha gente, continuamente conectada básicamente a la televisión, pero desconectada los unos de los otros, ¿no? Y por eso decidí desubicarlo totalmente. Es decir, me da igual si era Madrid, Barcelona o cualquier gran ciudad de un país en el que, bueno, pues eso, la prensa tiene mucho poder, los políticos tienen mucho poder, y la gente pues no sabe muy bien cuáles, bueno, se dejan llevar, diríamos, ¿no? Bueno, ahí entra lo que significa el título, que claro que es tremendamente metafórico, ¿no? Sí. Porque arañas hay muchas, o sea, a la vista. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, como dice en el prólogo, ¿no? Se menciona que los buitres y las ovejas están por todas partes, pero no vestidos de tal, ¿no? O sea, entonces, bueno, eso va a una parte que también quería que tocáramos, que es precisamente ese objetivo de que pasa más allá de entretener con una ficción, ¿no? En casi todos los libros. Pero bueno, yo he sacado, por ejemplo, lo hablábamos al principio, ¿no? Antes de empezar, en el viaje de Pau, ¿no? Yo creo que realmente ahí propones una reflexión importante, o sea, y pones un tema que posiblemente para mucha gente, sobre todo la gente más joven, que además supongo que pues también es prioritariamente tus lectores, les enfrentas a algo que probablemente a lo mejor ni siquiera conocían, o que por lo menos no se habían planteado que tenían que reflexionar sobre eso, y sobre la necesidad de la justicia, etc., ¿no? Tú esto, cuando lo empiezas a escribir, ¿ya lo tienes pensado o te va surgiendo mientras escribes? Y en esta, que iremos luego a esto, también estás reflejando toda esta situación de los medios, de la política, etc. ¿Todo esto lo tienes pensado de antemano? Sí tengo como las ideas clave, ¿no? En el viaje de Pau, es que fue clave, ¿no? De descubrir, porque yo llevaba toda mi vida yendo de cada verano a Bielsa, al Valle de Pineta, y no tenía ni idea de que ahí había pasado todo lo que pasó durante la Guerra Civil, ¿no? Entonces aquello me dio el ingrediente
que le faltaba a la novela. Es una novela muy mejorable, eso eres consciente conforme pasa. Fue mi primera novela, es verdad que ahí los personajes pues, son muy buenos o muy malos, le falta un poco el dominio, ¿no? de la escritura y el desapegarte un poco emocionalmente, pero sí que creo que el tema de la recuperación de la memoria histórica para mí es importante y el hecho de poder escribir una novela en la que se reflejara con una ficción, pero a partir de hechos reales, pues me motivaba, ¿no? Y entonces en las otras novelas siempre ha habido como un reto, decir, bueno, pues ahora voy a escribir, ¿no? Toda la vida pues el reto era escribir un padre que pierde a su hijo y que esto pasa en la primera página, es decir, no hay ningún... Y que, bueno, decide que quieres, a ver si tiene sentido seguir adelante, ¿no? Y entonces, antes hablabas de Toni Cifuentes, él siempre me dice que explico demasiadas cosas en mis libros. O sea, que hay demasiadas tramas, entonces al final eso... Y es verdad que es un riesgo abrir muchas tramas porque al final pierde fuerza la trama principal, corres el riesgo de que el protagonista sea menos interesante que los secundarios, que eso creo que me ha pasado en alguna que otra novela. Pero bueno, es que a mí me gusta crear personajes, entonces en esta... o sea, yo tenía claro que quería escribir o sea, que quería demostrarme si era capaz de escribir una novela negra. Claro, eso te iba a preguntar, el por qué de repente también decides, ¿no? O sea, que quieres hacer una novela negra. Creía que tenía un personaje, Jesús García, ¿no? Este personaje que aparece en Con la vida a cuestas, con un papel secundario, que era muy peculiar, un inspector de policía que está convencido de que su misión en la vida es, que se debe a Dios, ¿no? O sea, que Dios es quien le ha dado la misión de ser policía, ¿no? Me parece muy simple, pero luego la historia está más desarrollada, no es un iluminado al uso. Y pensé, bueno, pues a ver si soy capaz de escribir algo así que valga la pena. Pero claro, a mí me interesaban, y ahí voy ahora a la respuesta a tu pregunta, que la investigación hiciera evolucionar a los personajes. Entonces, hay personajes que al principio parecen, este es muy malo, este es muy bueno, este es muy tonto, este es muy listo, esta es una cabrona, hablando directamente de la periodista Rita Palau. Pero cuando acabes, mi objetivo como escritor era, bueno, cuando acabes la novela, a ver si sigues pensando lo mismo de cada uno de estos personajes, ¿no? Quería ver si era capaz de hacer que se diera esa evolución de una manera natural, porque, bueno, es verdad, al final en la vida no todos tenemos nuestros grises, ¿no? Partes oscuras. Entonces, sí que la trama principal, y esta vez, obviamente tenía mucho interés en que fuera el elemento central y el que diera fuerza a la historia, pero quería ver cómo esa investigación va afectando a cada uno de los personajes que tienen sus propias subtramas, ¿no? ¿Y por qué decidiste repescar ese personaje precisamente? Pues porque... A ver, hace 7 años que empecé a escribir esta novela. Seguramente ahora te voy a contestar algo que no era lo que pensaba en ese momento, porque no me acuerdo. Pero sí que era ¿no? Como decía, era un personaje muy peculiar y pensé, bueno, voy a escribir una historia, una novela policíaca, una novela negra. Necesito un inspector. Ya tengo un personaje peculiar, ¿no? Y como contaba antes, he hablado mucho, entonces he dicho muchas cosas y creo que esta la he dicho. Me interesaba mucho la relación familiar del inspector García, o sea, cómo se mantenía ese matrimonio,
y cómo gestionaba esa hija que tiene, que es un torbellino, ¿no? O sea, él es devoto, religioso, y la hija es lo contrario, atea, bueno, no sé, comunista, no sé si decir comunista porque tiene 15 años, entonces no sé. Pero vamos, que es todo lo contrario al padre, y en cambio son muy complementarios. ¿Y tienes intención de que haya más inspectores García? O sea, que decir, ¿lo vas a seguir tipo, no sé, pues que lo han hecho muchos escritores, o sea, cuando tienes un personaje? No tenía intención y de momento no la tengo. Pero es verdad que ya varios lectores me han dicho que tengo que escribir una continuación porque ese personaje es muy potente y que quedan cosas abiertas. Bueno, es verdad, quedan cosas abiertas. Mi idea era, no las dejo abiertas y que cada uno lo cierre como quiere, pero bueno, igual ahora empiezo a plantearme, bueno, quizás no estaría tan mal escribir una segunda. Pero tengo otra en marcha que esa la tengo que acabar antes de ponerme a escribir. A seguir con él. Realmente el título, que decíamos antes, ¿no?, que es muy metafórico, ¿contra las arañas tienes algo? No, o sea, en fin, porque hay mucha gente que tiene fobia, ¿eh? Sí, y de hecho... No sé que por qué pillas la araña como... Bueno, por buscar una manera de... O sea, tenía un asesino, pues tenía que buscar una manera macabra de cometer sus crímenes, es decir, y se me ocurrió, mira, pues... a ver dónde nos lleva esto. Sí. Es verdad. Me parece también, ya digo, muy interesante el cómo, ya lo he esbozado antes, el cómo introduces entonces todas estas reflexiones personales sobre el mundo, la construcción del mundo, en el momento en el que estamos, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues, digamos, tu mirada crítica ante la sociedad, ¿no? O sea, y después tu mirada crítica ante los medios de comunicación, que está, bueno, claro, que en eso coincidimos totalmente, también, ¿no? Y hablas, pues eso, del minuto de gloria a costa de lo que sea, ¿no? En un momento determinado. La estrella mediática está a la que lo que le importa es la audiencia y nada más, ¿no? Los políticos que están preocupados pues solo por las próximas elecciones y nada por las próximas generaciones, en fin, todo eso de que es tan actual aquí y en cualquier parte, porque tú dices, bueno, simplemente sitúas la novela no en un lugar concreto, ¿no?, pero sí en un mundo, digamos, actual, ¿no? ¿Te resultó difícil ir introduciendo todo eso? O sea, ¿o te salía natural? Yo creo que él salió bastante natural porque ya tenía bastante claro que, bueno, es que como pasa, aunque es verdad que esto es no sé cómo llamarlo, si una distopía no, porque ocurre 20 años, hace 20 años, ¿esto cómo se llama? ¿Ucronía? No sé, tiene un nombre, ¿no? Este tipo de cuando es un mundo que puede ser el mundo real, pero no es la realidad. Entonces, bueno, yo creo que cualquiera se puede sentir identificado enseguida, ¿no? Bueno, pues si hay un hecho que aterroriza a la sociedad, pues rápidamente los medios de comunicación van a sacar tajada y rápidamente la preocupación de los políticos va a ser que eso no vaya más, que la gente esté tranquila y que hay que resolverlo como sea. Lo que pasa es que es verdad que introducir esos ingredientes es muy fácil, sale muy natural, pero claro, para mí la dificultad estaba en cómo evoluciona eso a lo largo de la historia, ¿no? Porque no, o sea, quedarse con la prensa es muy mala y los políticos son muy malos, es lo obvio, ¿no? Entonces a mí, o por lo menos yo intenté que esto también tuviera una evolución, aunque no creo que... Sí que hay un personaje, que no voy a desvelar nada, ¿no? Pero este personaje que está muy preocupado por la máxima audiencia, bueno, pues pasan cosas después, ¿no? Y no lo cuentes. Y los políticos, pues bueno, también... Bueno, vamos a abrir el coloquio, porque si no se nos va a pasar.
Hay algunas cosas más que has apuntado, pero que bueno, prefiero primero dar opción y si no, después seguimos un poco más con algún punto que podemos precisar. A ver, ¿quién quiere decir algo? ¿Quién quiere preguntar algo? Tenemos el micrófono por ahí detrás, ¿no? Y siempre la primera es la peor. Bien, ahí mi colega de la tele. Hola, Benja. A la hora de plantearte los protagonistas o la mayoría de los personajes, ¿cuáles son las características que primero defines? ¿Qué es lo más importante? ¿La personalidad, el aspecto físico, el contexto en el que se desarrollan? La personalidad, o sea, para mí el aspecto físico es intrascendente, o suele ser intrascendente, porque a mí como lector me ocurre que a mí me puedes describir un personaje como, pues, una chica rubia, alta, de ojos verdes, y yo, cuando lleve 20 páginas, seguramente me habré imaginado una chica morena, los ojos negros, bajita. No sé, es que al final me parece que en una novela, a no ser que la peculiaridad física sea importante para la historia, no tiene sentido hacer descripciones físicas profundas. O sea, sí puedes dar aspectos concretos, ¿no? Sí creo que la personalidad es muy importante. Claro, si tienes varios personajes que van a interactuar entre ellos, esa interacción tiene que ser interesante. Entonces, si todos son iguales, normalmente eso va a ser poco interesante, ¿no?, para el lector. Entonces hay que buscar, yo trato de buscar los puntos de conflicto entre ellos, ¿no? O de complementariedad, ¿no? Claro, en el caso del inspector García y su relación familiar, pues a mí me interesaba mucho eso, ¿no? Bueno, vale, este tío dice que está guiado por Dios, pero tiene una familia y su familia no tiene esa inquietud de decir, vale, esto genera un conflicto. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona ese conflicto. En los colegas de la policía, bueno, pues hay del equipo de inspector García, pues diríamos, hay una chica, Julia, que es como muy outsider, ¿no? Un carácter muy contestatario, y bueno, hay los policías más tradicionales, pues ahí hay un conflicto también, ¿no? Pues bueno, básicamente lo que interesa es no desarrollar la personalidad, y el aspecto físico no le doy importancia. Desde el principio tienes claros todas las aristas que va a tener, o dejas que el argumento, digamos, acabe influyendo un poco en eso. Sí, porque yo puedo tener muy claro que un personaje es de una manera determinada y que va a actuar de una manera determinada, pero la historia me va llevando por... Perdón. Música. La historia me va llevando por derroteros que al empezar a escribirla no tenía ni idea de que iba a pasar eso. Y bueno, por ejemplo, esta novela empezaba de una manera diferente. O sea, la primera página de la novela, en el borrador original, estaba en la página 100 o la 150, yo qué sé. Y entonces dices, no, pues es que el principio de la novela tiene que ser este. Bueno, pues cámbialo. Y bueno, pues cambias, lo llevas al principio y bueno, y eso te obliga a hacer cambios también, ¿no? Yo ya te digo, yo sí que tengo una idea más o menos de lo que quiero explicar, de cómo va a evolucionar, pero es que luego los personajes, esto parece un tópico y lo dicen muchos escritores, pero es que es verdad, viven, o sea, están vivos. Tú no sabes qué van a hacer cuando llevas 200 páginas, es que no lo sabes. Entonces en el momento te das cuenta de, pues es verdad, tienes razón, es que no está bien si te hago hacer esto porque tú quieres hacer esta otra cosa. Bueno, pues le tienes que hacer caso al personaje. Más... A ver... Yo quiero hacerte una A ver, espera que te den el micro, porque si no probablemente la parte de atrás no va a oír. Bueno, la primera pregunta ya la has respondido, lo del inspector García, que va a seguir. Que es, bueno, ahí está, ¿no? Como idea. No, a mí me llamó mucho la atención una cosa que ha apuntado a Rosa María, y
y es cómo te has preparado los personajes de la policía, porque yo conozco unos cuantos y retratan muchos personajes que he conocido, o sea... Ya. Aquí ahora debería decir, pues sí, me fui a comisaría de tal, estoy hablando con el inspector no sé qué, y me explico, me fui de patrulla con él un día. No. Es decir, digamos que la fuente de información, bueno, pues son otros libros que he leído, películas, series, y luego el sentido común, no sé, al final... no sé, las personas sí que nos podemos caracterizar por nuestra profesión, pero yo creo que es secundario. O sea, lo importante es cómo somos, ¿no? La personalidad de cada uno, y luego la profesión que tengas, pues sí, te va a limar un poco, ¿no? Hacer que seas te va a pronunciar unas particularidades de tu carácter u otras, pero yo creo que lo fundamental es el tipo de persona que eres. ¿Qué iba a decir sobre esto de las...? Ah, sí. O sea, una cosa, esto no sé si lo tenías preparado, pero me parece interesante explicarlo. Yo siempre, cuando acabo de escribir una novela, se la doy a leer a varias personas. Aquí hay varias que la han leído. Merche y Olga la leyeron antes de enviarla a una editorial. Y entonces cada una de estas personas pues me dan sus impresiones, ¿no? Uno de los lectores cero, ¿no? Que es el autor del prólogo, Adrián. Sí, te iba a preguntar porque has hablado antes ya de la importancia del corrector, ¿no? Del que persona, lógicamente, en la que confías, ¿no? Sí, Adrián es escritor también, y él me hizo una revisión de la novela, o sea, me la destrozó. O sea, yo le envié cuando me devolvió el documento de Word. ¿Qué es esto? ¿Dónde está lo que he escrito yo? Estaba lleno de comentarios, de tal, de cual. Entonces una de las cosas que me decía era que, por ejemplo, un alcalde no le puede dar órdenes a un agente de policía nacional. Y yo pensé, sí, tienes razón. Si acaso el delegado del gobierno, el ministro del Interior... pero claro, es que por eso digo que es importante el hecho de que la historia ocurre en España, pero no es el país en el que vivimos. O sea, es una alternativa, es una realidad alternativa. Y en ningún momento la novela, porque eso también me lo dijo el editor Cristian, lo mismo, el alcalde no le puede dar órdenes a un policía nacional. Entonces me puse a buscar, en el archivo de Word me puse a buscar, a ver, ¿dónde digo yo que sean policías nacionales? No salía en ningún momento que fueran policías nacionales, hablaba de policías. Y entonces, claro, el alcalde de esta España alternativa sí que tiene contacto directo con el comisario y está, pues eso. En el que vivimos, en el momento en el que vivimos, obviamente, esos detalles los tendría que haber cuidado. Es decir, no, el alcalde no le va a llevar al comisario de Policía Nacional. Por eso creo que es muy importante eso. No, pero es que esto es una España que, aunque se parece mucho a la que vivimos, no es el mundo real que conocemos. Se me ocurre una pregunta. A ver, un segundo. Sí. Mientras no hagas spoiler. No. Sí, claro. Es que no te oyen ahí atrás. Sí, no oye. Sí, es que yo me oigo mucho y entonces ya no... Él sí que está peleado con la tecnología. Que dure. Yo no me imagino esto que hablabais de la tecnología esta virtual, ¿no? Escribiendo una historia
que pasó o que hubiera pasado en los siglos XII o XIV o XVI, de la gente, cómo eran, cómo pensaban, cómo sentían. Yo no los creo capaz de estas tecnologías de poder demostrar sentimientos y que se emocione quien la está leyendo. Bueno, esto no es lo que quería decir. Vale. Es que si mi padre y tú un día coincidís, es una conversación, o sea, no puedes estar 3 horas, estaréis un día entero hablando. No, a ver, la pregunta es, ¿te has encontrado, cuando estás escribiendo una historia, te has encontrado alguna vez que no encuentras la frase, la definición exacta de que ese momento sea rotundo, de que esa historia, oye, punto y aparte, que bien me ha quedado? O no lo llegas a encontrar ese momento de expresión de eso que has estado narrando, pero no quieres tirar para atrás. O sea, ya lo que tienes hecho te parece mucho trabajo para tener lo que dé. Entonces, ¿sigues para adelante encontrando la solución y salga lo que salga? ¿O coges folio, pelota y a la papelera y empiezas otra vez? Eso supongo que sí. Sí, que ocurre, sí. Por eso tengo las libretas llenas de tachones. O sea, sí que puede pasar que o sea, si me ha pasado de decir, es que no encuentro la palabra. No encuentro la palabra y empiezas a encontrar sinónimos, es que no es esta la palabra que quiero usar aquí. Y tienes dos opciones, o pasarte horas buscando la palabra y no avanzas, o decir, bueno, vale, lo dejo así y ya volveré atrás a ver si encuentro la palabra. Suelo hacer eso. Si no me sale, pues digo, bueno, vale, lo dejo y sigo adelante. Lo de romper la página, o sea, romper la página y tirarla, no, bueno, pero ya sí, tachar sí, ¿no? Y luego en el proceso de revisión sí que ocurre que, claro, te lo vuelves a leer todo y hay muchas cosas que las cambias. Bueno, es que si bien habéis el manuscrito de esta novela, es que ya te digo, ¿no? Adrián me hizo una corrección y tal, pero bueno, yo antes de eso ya mi manuscrito tenía, pero vamos, llenísimo de tachones. Yo te iba a preguntar eso también, ¿no? Si eres muy de revisar y cambiar, etcétera, y cuando dices, bueno, ya acabó. O sea, porque claro, puedes ser hasta el infinito, ¿no? Eso es cierto, es un riesgo, pero fíjate que he aprendido a disfrutar del proceso de revisión con los años. O sea, yo antes, o sea, yo cuando escribí El viaje de Pau, o sea, pensaba, me voy a leer otra vez esto, voy a cambiar aquí, con lo que me ha costado a mí escribir esto, me voy a poner ahora a cambiar capítulos, a quitar personajes, quita, esto yo ya lo he hecho, mientras iba escribiendo ya iba corrigiendo. Y ahora lo que me ocurre es que me leo, acabo de escribir y digo, vale, aquí se acabó la historia. Suelo tener claro cuándo se acaba la historia, o sea, no le doy más vueltas. Pero sí que a la hora de revisar, digo, no, esto me lo tengo que leer bien otra vez, y entonces lo que me ocurre es, joder, tío, ¿qué has escrito aquí? Por favor, fuera, o encuentros, qué bien escrito está esto, pero no le va a esta historia, no tiene ningún sentido que deje esta página o este capítulo, porque esta historia no lo pide, pues fuera. Eso me dolía. Eso me dolía antes. Ahora lo disfruto. O sea, me he vuelto un poco masoca en ese sentido, de decir, no, voy a machacar mi manuscrito. Por eso, bueno, si leéis el prólogo, veis lo agradecido que le estoy a Adrián y a todos los lectores que hacen. Es que es un esfuerzo muy grande, porque yo también lo he hecho, ¿eh? Ahora, últimamente me he leído un par de novelas de colegas, una de Adrián precisamente, que he hecho lo mismo. O sea, es muy difícil leerte una novela pensando, no tengo que leérmela para disfrutar, tengo que leérmela para buscarle los errores que van a ayudar a mejorar la novela. Es muy difícil y es yo creo que es un ejemplo de generosidad muy grande. Porque requiere mucha dedicación, son muchas horas ahí, y entonces yo lo valoro muchísimo. Y tú, por ejemplo, tus libros anteriores,
los sueles releer, etcétera, y cambiarías cosas, o porque hay quienes no lo vuelven a leer nunca más. Yo debo decir que sí, que los he releído. Y me ha pasado tanto el hecho de decir, joder, qué bien escrito está esto. O sea, me dices, claro, yo no me acuerdo. O sea, yo esta novela me la volví a... La acabé, o sea, acabé de escribirla y revisarla hace 3 años. Entonces, me la tuve que volver, cuando me dijeron que me la iban a publicar, entonces me la tuve que volver a leer y para bueno, el proceso de edición, de revisión, y me la leí entera otra vez. Bueno, un par de veces me la he leído durante los últimos meses. Y bueno, le encuentras errores, pero bueno, va a sonar presuntuoso, pero sí, me gustó. Es decir, yo no me acordaba de la mayoría de cosas. Y pensé, ostras, pues está bien, es una buena historia, me engancha, los personajes son chulos, ¿no? Y me ha pasado lo contrario, también me dice, me da un poco de vergüenza ajena, de ahora esto lo cambiaría. Pero, sin embargo, no reniego de mis obras anteriores, aunque sean muy mejorables, creo que son un paso necesario para llegar a donde... Bueno, no he llegado a ningún sitio, ¿no? Pero para mejorar, ¿no? Para ir haciéndolo cada vez mejor. Nadie nace aprendido. No, claro. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Una pregunta, venga. Comentabas que en esta novela hubo mucho parón, digamos, desde que la empezaste hasta que... ¿Y qué complejidad le da eso a la novela? Porque a mí a veces me ha pasado que cuando vuelves a revisar algo que has escrito hace años, es lo que comentabais ahora, ¿no? Es como, uy, ¿qué he escrito aquí? ¿Qué cosa? ¿No te dieron ganas de cambiar? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? Sí, cambié muchas cosas. Y es que eso es súper importante, porque no somos la misma persona. Cuando empezamos a escribir un proyecto que, a ver, si te empiezas a escribir y haces como Stephen King, que se encerraba en su habitación, se ponía hasta el culo de alcohol y drogas y durante una semana escribía una novela y luego no se acordaba ni cómo la había escrito, no es mi caso. Entonces, no eres la misma persona en 2016 cuando empiezas a escribir que en 2023 cuando se publica, ¿no?